En días pasados, cuando hice el video de las empanadas de bandeja paisa, les dije que me dejaran un comentario si querían que les enseñara a hacer el ají y el encurtido con los cuales yo probé las empanadas ese día. Muchas personas, no se imaginan cuántas personas me escribieron pidiéndome que hiciera este video. Y aquí estoy hoy cumpliéndoles esa promesa. Entonces vamos a hacer ají y encurtido. Vamos a hacer las dos cosas. Pero antes quiero hablarles un poco de los beneficios que nos trae el ají o chile, como también se conoce, porque muchas personas creen que el ají es malo para la salud, pero por el contrario, no tiene absolutamente nada de malo, solo tiene cosas muy buenas. Actualmente en el mundo hay más de 1000 variedades de ají. Es un producto que poco a poco se ha ido consumiendo más alrededor de todo el mundo, igual acá en Colombia. Cada vez se consume más. México es el país de Latinoamérica donde más se consume ají y actualmente cultivan más o menos unas 100 variedades distintas de ají o chile, como se conoce allá en México. A propósito, acá en esta esquinita les voy a dejar el link de las empanadas de bandeja paisa para las personas que quieren verlas, los que no lo han visto. Les voy a enumerar rápidamente los 10 beneficios principales que nos trae a nuestra salud consumir ají. Pero abajo en la descripción del video donde dice ver más, se las voy a dejar ampliadas para que las personas que quieran puedan estudiar un poco acerca de este tema. La primera, es una fuente inmensa de vitaminas. La segunda, ayuda a quemar calorías. La tercera, ayuda a tener una mejor oxigenación en nuestro cuerpo. La cuarta, nos ayuda a tener una sensación de plenitud. La quinta, es un excelente protector gástrico. La sexta, ayuda a nuestro corazón. La séptima, tiene efecto antioxidante. La octava, muy importante para los jóvenes, combate el acné. La novena, ayuda a la respiración. Y la décima, también muy importante, tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, no más cháchara. Vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y a cocinar juntos. Me fui al supermercado a buscar el ají para grabar este video, para hacer esta receta del ají y los encurtidos, y me quedé aterrado porque nunca me había dado cuenta. No es tan fácil conseguir ají acá en Manizales. Manizales es la ciudad donde yo vivo, en Colombia. Se consigue muy fácilmente esta especie de pulpa, por todos lados la venden, que es como un ají molido, concentrado, y viene en diferentes presentaciones. Esta fue la más pequeña que conseguí, venían unos frascos grandes en unas bolsitas. Finalmente pude encontrar estas dos variedades de ají. Este decía en la bolsita en que venía en el supermercado, uno de los supermercados buenos que hay en Colombia, una cadena de supermercados, decía que era chile mexicano. Y este lo conseguí en otro supermercado y decía que era ají criollo colombiano. Entonces, como les digo, los mexicanos me van a perdonar, pero ojalá me dejen algún comentario y me digan cómo se conocen esos ají allá en México. Y como les dije, vamos a preparar un ají, algo parecido a esto, pero no tan concentrado y con otros ingredientes para que quede mucho más rico. Y después con ese ají vamos a preparar un delicioso encurtido. Entonces, no más cháchara, vamos a ponernos manos a la obra. Iniciaremos retirándole el pedúnculo a todos nuestros chiles. Ahora troceamos una cebolla en 4 partes. En este caso es una cebolla cabezona morada.
Pelamos 3 dientes de ajo. Bueno, entonces ahora vamos a licuar o hacer ya nuestro ají. Vamos a licuar los ají o los ajíes, no sé ni cómo se dirá. Yo en esta ocasión voy a utilizar los dos. Voy a hacer una mezcla entre el rojo y el verde. El rojo es más picante que el verde. Tiene un sabor más fuerte, tiende a ser un poco más amargo. El verde tiende a tener mejor sabor. Este tema del ají es un gusto adquirido, nos tiene que gustar. Ya vimos todas las propiedades que tiene el consumo del ají. Le voy a agregar los 3 dientecitos de ajo o 3 dientes de ajo y la cebolla cabezona morada. Ahora voy a agregar algo así como 200 mililitros de vinagre blanco. Es un poco menos de una taza de vinagre. Y antes que se me olvide, es muy importante recordarles, ojo cuando manipulen el ají, lávense muy bien las manos porque de golpe nos tocamos la cara, los ojos y nos va a picar bastante. Bueno, ahora vamos a agregar una cucharada de azúcar. Y también vamos a agregar una cucharita de sal. Esta es una cucharita de té, teaspoon, la otra es tablespoon. He estado muy aterrado en estos días después de haber hecho el chucrut. La gente está satanizando mucho la sal. Creo que muy pronto les voy a hacer un video en el cual les voy a explicar los beneficios de la sal, porque tienen más beneficios que parte mala. Y vamos a terminar ahora con una buena cantidad de pimienta negra. La voy a moler en este momento. Ahora vamos a licuar. Perdón, yo quito estas cosas de por acá. Y vamos a licuar ahora el ají. Lo debemos licuar bastante, darle buena licuadora para que se licúen lo más que se puedan las semillas y la cáscara, que es un poco dura. Si ven el color, miren el color, lo diferente a este otro que tenía acá ya preparado. A mí nunca me falta mi buena botella con ají en el refrigerador. Esto dura por meses, por no decirle que años en el refrigerador. Bueno, a mí no me dura ni un mes. Este color está un poco menos rojo porque lo hicimos mezclado con el verde. Vamos a probar un poco a ver qué tal está. Delicioso está y bien picante. Ahora, en este momento, si queremos, podemos colar nuestro ají. Yo tengo acá 2 sedazos, como se pueden dar cuenta ustedes, los huequitos son más grandes, y tengo este otro sedazo o colador en que es muy tupidito, o sea, nos va a pasar solamente como la salsita del ají. Este nos va a dejar pasar pedacitos como de pedacitos de semilla, pedazos de cáscara, y como les digo, si queremos lo podemos colar o no. Yo tengo acá el que yo he preparado, que como les digo, lo mantengo, está sin colar. Entonces, en este caso lo voy a colar para mostrarles, pero lo voy a colar con el sedazo que no es tan tupido, el de huequitos grandes. Ya tendríamos lista nuestra salsa de ají. Está colado, entonces es una salsa bien finita. El sabor va a cambiar dramáticamente con los días después de estar refrigerado. Su sabor se va a acentuar
va a dejar de ser tan picante y tan amargo y va a cambiar muchísimo, muchísimo el sabor de verdad por acción del vinagre, de la sal y del azúcar. Entonces ya lo tapamos y lo guardamos en el refrigerador. Ahora vamos a empezar a hacer el encurtido. Y para el encurtido picamos 2 o 3 varitas de cebolla larga, de rama o cebolla de verdeo. En este caso piqué más cantidad porque están muy delgaditas. De una vez las reservamos en el recipiente donde vamos a ensamblar el encurtido. Con un cuchillo de oficio bien afilado, le retiramos el pedúnculo a 2 tomates. Ahora, con mi pelador de tomates Victorinox, le voy a retirar la cáscara. Y también los debemos picar en cubitos muy finos. Los reservamos junto a la cebolla. Estripamos o picamos muy finamente 2 dientes de ajo. Lo mismo vamos a hacer con un buen manojo de cilantro. Y este cilantro también lo reservamos. Ahora es el turno de media cebolla cabezona o puede ser una pequeña. La picamos en cubitos bien chiquitos. También la vamos a reservar junto a los otros ingredientes. Ahora vamos a ponerle al encurtido una cucharada de sal, una buena cantidad de pimienta negra, la cual estoy moliendo en este preciso momento, un chorro de aceite vegetal, el jugo de 1 o 2 limones según el tamaño, y completamos a gusto el líquido del encurtido con vinagre blanco. Ahora ya solo nos queda integrar muy bien todos estos ingredientes. Bueno, y así estaría listo nuestro encurtido. Ustedes no se imaginan qué maravilla y cómo se pone de bueno esto con los días. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren pues lo que vamos a hacer. Y quiero aprovechar este momento para pedirles un favor muy especial. Si les ha gustado hasta aquí este video y no se han suscrito a este canal, por favor háganlo en este momento. En ese cuadrito rojo que está allí lo pueden hacer. También es muy importante que me dejen un comentario. Yo respondo todos los comentarios. A veces me demoro porque tengo muchos comentarios para responder, pero todos los respondo. Bueno, por lo menos los comentarios que me muestra YouTube, porque tengo entendido que no los muestra todos. También, por favor, y me van a disculpar que los moleste tanto, regálenme una manito arriba y no olviden activar la campanita, que es muy importante para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video y no se lo estén perdiendo, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a conservar el encurtido? Lo vamos a guardar en un frasco de vidrio en el refrigerador. Y la otra cosa que es muy importante es cuando tengamos acá el encurtido, no metamos una cuchara, pongamos en un recipiente lo que vamos a consumir, pero tratemos de nunca meter una cuchara en el frasco donde tenemos el encurtido. Quiero mostrarles
que yo mantengo. Este es el ají que les mostré que mantenía en la nevera y mantengo en este frasquito. Entonces, pongo en el frasquito y de aquí lo uso. A este le meto la cuchara para no contaminar la cantidad grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a poner encurtido en este recipiente. Vamos a poner encurtido en este otro contenedor y vamos a poner en este otro. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Este verde lo vamos a dejar sin picante. Este amarillo le vamos a poner una cucharadita del ají que hicimos. Una cucharadita. Y este azul le vamos a poner 2 cucharaditas. Vamos a revolverlo muy bien. Y este también lo vamos a revolver muy bien. Obviamente esta cuchara está contaminada con ají. No vamos a tocar el que no tiene ají porque lo vamos a dejar sin ají completamente. Y vamos a probar entonces nuestro encurtido sin picante, picante medio y picante alto. ¿Y con qué lo vamos a probar? Nada más miren esto. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión. ¿Cómo vieron la magia? Empanaditas, porque para probar este ají, estos encurtidos, qué mejor que unas deliciosas empanaditas. Me muero de las ganas de probar. Entonces, con su permiso, de una vez voy a probar. ¿Cuál pruebo? Bueno, vamos a probar primero un mordisquito y voy a probar el ají solo, la salsita de ají sola. Qué delicia de verdad. Y ahora vamos a probar el encurtido, el picantico, el que tiene 2 cucharadas, el más picante de todos. De verdad, qué delicia. Pero, ¿quieren que les diga una cosa? No me crean a mí. Háganlo ustedes en su casa. Miren la forma tan fácil de hacerlo. Díganme cuál les gusta más, el ají, el que no pica, el encurtido que no pica, el que pica un poquito o el muy picante. A mí no me queda más sino decirles que nos vemos aquí el próximo viernes para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!